La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Saludamos a esta hora y queremos agradecer la amabilidad que tiene con RCR habitualmente los días sábados el doctor Herbert Cuba García. Él es médico especialista en políticas públicas, comentarista del portal de opinión El Montonero, ¿no? Y comentarista habitual en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo, don José Hernández, a todo el país. Antes de hablar del tema esta semana, ¿no? En materia de salud pública, el uso de las mascarillas en los colegios va a ser opcional, como anuncia el Ministerio de Educación. Usted también ha escrito sobre este tema, sobre la mascarilla. Vamos a hablar sobre los principales temas de la presente semana en el acontecer político, ¿no? Y lo último, seguramente usted hoy amaneció, abrió el diario oficial El Peruano y se encontró con los cambios, ¿no? En los altos mandos de la Policía Nacional, ¿no? Y esto ya genera dudas, genera sospechas, ¿no? Porque, en definitiva, ¿no? Ya lo venía anunciando el propio abogado de la defensa del presidente Pedro Castillo, ¿no? Hay que hacer cambios, ¿no? Y recomendaban sacar a Jaiber Colchado, que es integrante de la DIVIAT, este cuerpo especializado que está acompañando al Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo entender toda esta situación, ¿no? Porque parece ser que el gobierno ya ha entrado a una ofensiva donde conversaba con el general Eduardo Pérez Rocha y me decía que esto ya es algo inusual, ¿no? Los cambios permanentes en la policía ya atenta contra la institucionalidad de la propia Policía Nacional del Perú. ¿Cómo analiza usted estos temas, por favor? Mire, la situación que vive el país es dramática porque hemos observado que a raíz de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República, el Congreso le ha bajado un poco la potencia de la oposición contra el Ejecutivo. Ha frenado un poco al Congreso. Y esto hay que señalarlo porque en una semana tan compleja desde el punto de vista político, lo que ha hecho la mesa directiva es proponer que todos los congresistas hagan semana de representación la semana esta que concluye. En otras palabras, lo que ha pasado es que han generado una especie de vacío dentro del Congreso de la República y el presidente en ese escenario ha tenido la posibilidad de hacer lo que puede hacer, porque hay que recordar que el presidente de la República ha hecho los cambios dentro de la Policía Nacional, del comandante general, y lo que ocurrió el día de hoy, los cambios que ha hecho, son su potestad. Digamos, eso es lo que el presidente puede hacer desde el Ejecutivo, porque esa es su acción de gobierno. Ahora, las explicaciones para el cambio, las razones que lo han llevado a hacer el cambio, etcétera, esto evidentemente pueden tener muchas explicaciones. Desde el punto de vista del gobierno puede ser una, desde el punto de gobierno de la oposición otra. Sin embargo, él está usando una herramienta que tiene como potestad. Ahora, esto desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurídico, quizá puede ser visto como una intención de debilitar el proceso de investigación, el encubrimiento de los procesos, de las investigaciones en que él está sujeto, y la necesidad de quitar una espina incómoda que tenía en esas investigaciones. Sin embargo, el gobierno, el presidente de la República tiene esa prerrogativa y la está ejerciendo. Y esto es una de las dificultades que se tienen cuando se pretende investigar a un gobernante que no puede ser acusado, ¿no? Es decir, mantiene todas sus prerrogativas constitucionales intactas y por lo tanto los órganos del Poder Ejecutivo deberían ser aquellas que deben llevar a cumplimiento de las leyes, de las resoluciones judiciales y fortalecer la autonomía del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Esto no ocurre. Esto evidentemente debería ser visto en el Congreso de la República, pero el Congreso de la República ha estado una semana ausente.
porque han viajado los congresistas a sus respectivas regiones en un momento de suma crispación en el país, sobre todo en momentos que inclusive las propias comisiones investigadoras que tiene el Congreso de la República ni siquiera se han puesto en funcionamiento. Por otro lado, también esta semana ha sido una semana importante en la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque la comisión permanente ha designado a los miembros que están integrando en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Quiero aclararle a la población que la comisión permanente a su interior tiene una subcomisión, que es la que acusa a los altos funcionarios que gozan de prerrogativas constitucionales especiales. Y en este sentido, lo que ha hecho es designar a los miembros. Pero si uno analiza la composición de los miembros, uno va a tener ahí claramente 10 congresistas que podrían votar a favor de la inhabilitación o la vacancia, 10 congresistas que están opuestos a eso rotundamente, y 3 congresistas que de alguna manera podrían abstenerse. En otras palabras, lo que ocurre ahora en este escenario es que no existe ni siquiera la fuerza dentro de la comisión permanente para poder llevar a cabo los procesos que están en marcha. Y no es gratuito entonces que la polarización que ha existido dentro del Congreso para la designación de esta mesa, de esta subcomisión de acusaciones, haya sido tan difícil. Y entonces aquí tenemos un Congreso cuyas fortalezas investigadoras y acusatorias están siendo debilitadas desde comisiones, que es algo todavía más fuerte para poder blindar al gobierno. Por otro lado, el efecto Antauro Humala ha traído también en este escenario complicaciones, porque el escenario de que se vayan todos, que planteaba un sector, inclusive una vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, y que inclusive está generado al interior de la mesa directiva algunas fricciones, que se vayan todos puede ser la puerta abierta que se le abra al novísimo liberado de los penales, ¿no? El señor Antauro Humala. En otras palabras, esto podría ya no solo tener una salida que se pensaba por la izquierda progresista o la izquierda liberal, como es el señor Sagasti, sino también una izquierda de Antauro Humala. En ese escenario, entonces, dejando de lado a los partidos políticos, dejando de lado a que ellos puedan tener algún lugar, un juego, la condición se complica para ir a este escenario desde el punto de vista de los congresistas, desde el punto de vista del Congreso de la República. En esta etapa entonces, lo que tendría que prosperar sería o bien la inhabilitación del presidente o la vacancia. Por eso vemos que no hay los votos suficientes. Ahora, y es más, la recomposición de la Comisión de Acusaciones Constitucionales es un claro ejemplo de eso. Y por tanto, entonces, la salida de mantener el equilibrio, aún a pesar de que se van violando algunos temas constitucionales, creo que va a ser la tónica. Doctor, usted acaba de enumerar una serie de hechos, ¿no? Y en cada uno de estos series de hechos hay un cálculo político. De una manera sistemática cómo está actuando el gobierno. No hay nada casual. No es casual lo que usted acaba de mencionar de lo que ocurre en el Congreso de la República. Este es un trabajo que han venido elaborando de manera sistemática, ¿no? Copando algunas comisiones o subcomisiones que son claves. El tema de Antauro Humala, más allá de los procedimientos, de los plazos, también es una decisión sistemática. Y lo último, la decisión adoptada esta mañana en remover los altos mandos de la policía también es sistemática, ¿no? Entonces, tenemos dos discursos, ¿no? El discurso del presidente de la República: yo soy muy respetuoso de la institucionalidad. El discurso confrontacional de Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Donde ayer nuevamente ha despotricado contra la fiscal de la Nación. O sea,
No hay lonche gratis. Aquí hay de manera sistemática un accionar de parte del gobierno. Yo coincido cuando usted dice estamos en un momento dramático. Parece ser que el gran colectivo de la opinión pública no logra entender esto. Algo que ha complicado es que la izquierda progresista, o el centro izquierda progresista, como le gusta llamarse, han salido en redes, en conferencias, a criticar a la fiscal de la Nación. Es decir, lejos de fortalecerla, han comenzado a revivir o a pensionar una serie de procesos de sus familiares, de su vida privada, supuestamente millones, danza de millones que hay en esa familia, etcétera, con el afán de afinar la moción que tiene de acusación constitucional contra la fiscal que tiene en el Congreso de la República. Pero además de eso, ¿no? Deslegitimar el proceso, y aquí queda claro que ese retraso que ha habido en la lectura de la sentencia del día viernes al domingo, habría que verlo, tomarlo con pinzas, si es que es tal cual ha dicho el juez, un tema técnico por recargar la labor, o ha sido una medida un poco más pensada, tomando en cuenta estos cambios que ha habido en el Ministerio del Interior, que como todos sabemos, van a repercutir fuertemente en el proceso de acopio de pruebas y de investigación, si es que esto tiene como finalidad lo que toda la población se da cuenta, ¿no? Que es frente a los policías que se encuentran en la DIVIAC. Interesante entonces, lo que usted señala, ¿no? Porque mucha gente está pensando que simplemente son los cambios. No, aquí hay el tema de fondo, es el acopio de información. La mirada está puesta en Inspectoría de la Policía Nacional, la mirada está puesta en la DIVIAC. Eso hay que decirlo con suma claridad. Entonces, yo creo que en este escenario, el Congreso debería tener una posición fuerte, una posición, llamar inmediatamente al ministro, etcétera, cuestionar esta actitud constitucional, ¿no? De flagrancia de la Constitución. Peras al olmo, doctor. Pero, como yo le explico antes, la situación en el Congreso de la República ha disminuido, como diríamos en lenguaje musical, ha disminuido sus decibeles dentro de la confrontación con el Ejecutivo. Esa posición más potente que tenía Mari Carmen Alba ahora ha disminuido a tal punto que prefieren pasar, como se dice, desapercibidos, irse en semana de representación, en un momento que además en los años de experiencia normalmente no se hace semana de representación en el mes de agosto, porque en la segunda quincena de agosto se instalan las comisiones, se tienen que aprobar los planes de trabajo de cada uno de la comisión, y curiosamente, en un momento de aguda crisis como ahora, se hace la semana de representación. Pero lo más grave de todo esto es que los congresistas conversan y hablan que tienen mociones de censura, de vacancia, etcétera, pero al final ellos saben que no tienen los votos. Entonces ya prácticamente la opinión pública, y ahí viene lo grave, no les cree. Dice, pero ¿qué presentan mociones? ¿No? ¿Qué presentan mociones? ¿Qué presentan esto si no tienen los votos? La gente se ríe. Entonces ahí hay un descrédito y por lo tanto la calle, es importante en este aspecto, no ve alguna alternativa, alguna salida en esta situación. Hay que tomar en cuenta, que el gobierno ha tenido un gran trabajo para poder impulsar una mejor relación con los sindicatos, con los gremios, con las comunidades, etcétera. Por lo tanto, lo más probable es que esta situación, si es que el Congreso, si es que las críticas al interior de los partidos políticos no se hacen presentes, yo creo que esto va a ser, como decíamos, un equilibrio entre los poderes, un equilibrio estratégico entre los poderes en gran desmedro de la población peruana. Y acá hay un tema de fondo, ¿no? El presidente no quiere que lo investiguen, ya está claramente demostrado. Ese es el tema de fondo, ¿no?
que no Claro, lo podemos ha correr de señalado eso. inclusive su abogado, Benji Espinosa, ha señalado que la investigación del presidente es inconstitucional Así es. y que inclusive está yendo a procesos dentro de la violación, la supuesta violación de la Constitución por parte de la Fiscalía de la Nación. Hay una acusación contra la fiscal de la Nación, hay una puntería puesta en contra la fiscal por sectores de izquierda y progresistas, y por lo tanto entonces lo que se pretende aquí ya no es solo un blindaje del presidente de la República en el Congreso de la República, sino que existe un verdadero blindaje también en la Fiscalía de la Nación. Y el presidente debe estar frotándose las manos en este momento, ¿no? Porque parece ser que ese guión, ni siquiera él lo esperaba, y ahora está ocurriendo, ¿no? El problema que tiene el presidente más grave es el tema de gobernabilidad, es decir, tanta es la crisis que tiene, las acusaciones y el desprestigio que hay, y la innecesidad de priorizar su tiempo a defenderse, es que al interior del gobierno los diversos sectores están desarticulados, no hay el presidente del Consejo de Ministros, que debería tener el mando para conducir a todos los ministros en una ruta común. Hay problemas ahí, hay problemas serios. Esto es uno de los temas que vamos a ver hoy día de hoy, en su momento cuando conversemos, de por qué ocurre lo que ocurre en el sector salud. Pero no solamente en el sector salud, vemos lo que está ocurriendo en agricultura, lo que está ocurriendo en medio ambiente, vemos el ultimátum que ha dado el ministro de Economía y Finanzas en relación al manejo de la caja fiscal, que hace que una nueva crisis ministerial sería sumamente complicada para el presidente, porque, como es natural, le es complicado, cada día más difícil completar ministros. Incluso ayer la presidenta o la vicepresidenta del Congreso ha señalado que el ministro de Economía y Finanzas nunca informó ante la sesión del Consejo de Ministros, ¿no? Un tema así confrontacional abiertamente, ¿no? O sea, un día antes el ministro de Economía y Finanzas nos describe cómo está la situación económica en el país, ¿no? Dice que el crecimiento no va a ser más óptimo, no va a haber inversión. Inmediatamente le enmienda la plana la vicepresidenta de la República, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces estamos viendo que sistemáticamente van agudizando las contradicciones. ¿Para qué? Para desviar un tema de otro. Eso es. Aquí hay un tema real. La caja fiscal tiene una finalidad según el ministro de Economía y Finanzas, pero la caja fiscal tiene otra finalidad según el presidente de la República, que tiene que ver con su agenda populista de poder mantenerse en el gobierno, de buscar aliados para poder mantenerse en el gobierno. Pero finalmente, al margen del llamado de atención o el ultimátum que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas, él ha tenido que aprobar las normas que se han dado, a pesar que él no ha estado de acuerdo. Y claro, ha hecho una advertencia, que si otra vez no voy a estar de acuerdo, ya no voy a firmar, ¿a qué debo decir, no? Ya no voy a firmar más, ¿eh? Esta es la última vez que les firmo. Pero esto sabemos que se va a repetir. ¿Y por qué se va a repetir? Porque esas son las necesidades que tiene el gobierno para sobrevivir. Y el ministro de Economía y Finanzas no puede evitar que el presidente de la República intente sobrevivir. Entonces aquí lo más probable es que vayamos a tener, si es que el ministro de Economía y Finanzas prefiere guardar su mellada biografía, va a ser su renuncia. Y esto va a ser otro de los problemas de gobernabilidad que va a tener el presidente de la República. Por eso le explicaba a usted que este es uno de los principales problemas que tiene el presidente, es decir, una implosión, o sea, una explosión por dentro de su gestión ministerial, de que puede generarle serios y la poca credibilidad que tiene el presidente, ¿no? El presidente se reunió un Jueves Santo con el cardenal Pedro Barreto y con Max Hernández. Le dijo, vamos a hacer cambios, sí, se estrecharon la mano, salieron ellos de Palacio de Gobierno, anunciaron, al día siguiente el presidente hacía otra cosa. Con Mariano González, venga señor ministro del Interior, ocurrió cosa diferente. Y parece ser que con el ministro Curburneo también están siguiendo el mismo guión. Creo que eso es natural, ¿no? ¿Natural? Es natural.
es natural que eso haga el gobierno, eso es natural, esa es su forma de sobrevivir. Como le explicaba a usted, esto es la del cínico, pues va mal el país, pero igual lo hago, ¿no? Porque me interesa sobrevivir. Y ojo, no nos olvidemos que Venezuela es el ejemplo de que un gobierno puede convivir con un parlamento opositor. Si es que la oposición no coordina esfuerzos, no se une, si es que la oposición no trabaja cada uno por separado. Y también en Venezuela es el ejemplo de cómo una fiscal salió exiliada. Así es, eso poco O sea, se comenta acá en el Perú. claro, entonces lo que hay que tomar en cuenta es que no es tan fácil decir que el presidente está acorralado, que el presidente no tiene herramientas. Mire que las tiene. Las resoluciones del día de hoy del peruano demuestra que las tiene. A la mala, Y pero las tiene, ¿no? las tiene y las ejecuta y se cumplen. Porque para eso está la función esencial que debe tener el Estado. Él maneja la hacienda pública, él maneja el Poder Ejecutivo. Y aquí hay un punto que no quiero dejar pasar por alto. Han salido algunos medios de comunicación a desmerecer el operativo patriota de las Fuerzas Armadas. Esto tiene una mirada importante en este escenario. ¿Por qué? Porque se esperaba que esta operación patriota traiga algún apoyo de la población para mejorar la imagen que tiene la opinión pública sobre la Fuerza Armada. Bueno, no ha ocurrido gran apoyo de la población, pero encima sectores sistemáticamente pretenden señalar que este operativo no fue bueno, hubo un fracaso, que no se trabajó adecuadamente y por lo tanto, una vez más, lo que hacen es mellar a una institución que en determinado momento de violación constitucional podría tener un rol importante en el país. Ahora, curiosamente, en este tema, doctor Cuba, permítame, solamente se pronunció el saliente ministro de Defensa de una manera muy rápida, pero el presidente de la República no se ha pronunciado absolutamente sobre ese tema. Exacto. Qué curiosidad, ¿no? Pero sí tiene uno la idea, y ya eso ha corrido en los medios, etcétera, que no fue una operación exitosa. Entonces, ese mensaje de que no ha sido una operación exitosa, que la Fuerza Armada no ha trabajado bien ahí, etcétera, trae lo que se espera, ¿no? Un progresivo mella de las Fuerzas Armadas. Vemos entonces aquí que la columna vertebral del Estado, que es el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el Ministerio Público con el Poder Judicial, están siendo en esta etapa en que el Congreso está sumido en sus propias contradicciones, peleando algunos puestos en cada una de las comisiones. Ellos están ejecutando un plan discreto, pero fuerte, en el copamiento de estas instituciones. Vamos a conversar ahora del tema ya que tiene que ver con la salud pública. Se anunció esta semana el propio ministro de Educación que el uso de las mascarillas en los colegios va a ser opcional. Usted también en su columna se refiere al tema de la mascarilla. Por favor, me gustaría su comentario final, por favor. Mire, dentro de esta confrontación y esta desarticulación que tiene el gobierno, ha habido durante esta semana una controversia fuerte entre el ministro de Salud con el ministro de Educación. Y tal parece ser que el ministro de Salud ha perdido peso y se ha tomado la decisión en función del ministro de Educación. Primero, que el ministro de Salud señaló, como lo relato en el artículo, que antes de pensar en retirar las mascarillas, debería haber un 80% de vacunados, ¿no? Los docentes deberían ser vacunados al 100%, y además las pruebas contra COVID deberían ser menos del 5% de todas las pruebas que se tomen, y actualmente, como todos sabemos, estaba en 11.5. Y entonces, por lo tanto, en estas circunstancias no había la posibilidad de quitar la obligatoriedad
de las mascarillas en los colegios. El tema aquí no está en lo que dijo el ministro, sino en que estas apreciaciones no las ha hecho respaldadas por evidencia científica, ni tampoco por un informe técnico acucioso por el propio gobierno, que pueda dar argumentos, no solamente al gobierno, sino sobre todo a la población, de que esta es una medida pensada, meditada, que además tendría que haber compulsado las ventajas que se tiene en el uso de la mascarilla frente a las desventajas, inclusive daño a la salud, que pueda tener el uso, sobre todo en niños muy pequeños que necesitan relacionarse con el lenguaje, o también que hacen educación física, o también los problemas que hay en los colegios emocionales por el tema de la mascarilla, etcétera. Este tema no lo ha presentado el ministro como debería hacerse, el ministro de Salud. Por lo tanto, la exigencia del Ministerio de Educación, promovida además por mayores bases científicas desde algún nivel del padre de familia y líderes de opinión del sector salud, que ha hecho que finalmente el Ministerio de Educación se imponga en una sesión del Consejo de Ministros y al final, una vez más, el Ministerio de Salud, que debería liderar este proceso, ha quedado a la saga. Pero hay algo más adicional. El uso de la mascarilla era el pretexto, o no digamos el pretexto, sino el motivo que mostraba el Ministerio de Salud para decir que estaba luchando contra la pandemia. Sin embargo, todos sabemos que el proceso de vacunación se ha ralentizado, hay problemas en conseguir, sobre todo en lugares como las comunidades nativas o altandinas, comunidades dispersas, etcétera, niveles de vacunación más altos. Las terceras dosis, los escolares todavía está en un 31%, una dosis muy baja, y la segunda dosis recién está en un 72%, es decir, hay un proceso de vacunación lento en un país que tiene vacunas en exceso, inclusive con un reclamo por parte de la Contraloría de la República que es posible que se venzan, de la Defensoría del Pueblo, que es posible que se venzan. En consecuencia aquí, esta respuesta tampoco ha ido con la supervisión que debía haber hecho el Ministerio de Salud a los colegios, en el sentido que tienen ventilación adecuadas, son salones más amplios, las carpetas guardan algún nivel de distancia una de otra, si los circuitos que hay dentro de los colegios son adecuados para luchar contra la pandemia. Todos estos temas, que debería ser una tarea del Ministerio de Salud, no se han hecho. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre muy reconocido por este comentario habitual de los días sábados. Yo le agradezco la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy agradecido, me quedé con una frase en mi tintero, que no sé si tenga el tiempo para hacerlo. Sí, muy breve. Mire, que quisiéramos nosotros explicar es que esta medida que ha dado el gobierno de opcional debería llevar a que dentro del reglamento que dé el Ministerio de Educación para la implementación de la norma se explique la facultad que tengan los directores de colegio con la comunidad educativa de su colegio para poder mirar la mejor alternativa para cada uno de los colegios. No debería ser esta opcionalidad una posibilidad liberal, digamos, de decir nadie usa, sino mirar caso por caso, porque no nos olvidemos que el Perú es diverso, las regiones son distintas, la evolución de la enfermedad y el nivel de vacunación es distinto en cada uno de nuestra región, y por lo tanto esa facultad de decir opcional debería tener algún criterio racional para tomar esa decisión. Muchas gracias, don José Hernández, y un abrazo a todo el país. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.